ضياء العقل بالفقه الميسر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones de Allah les acompañen. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man iqtafa atharahum wa istanna bi hudahum ila yawm al-fasl al-azim. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa Las prácticas del Islam. Seguimos con los preceptos importantes del ayuno, dado que estamos en el mes del ayuno, y esperemos, inshallah ta'ala, que os sea de utilidad y que os sea de beneficio. Tratamos aspectos de los anuladores, nawaqid as-siyam o mubtilat as-siyam, también de las sunan del ayuno, los actos recomendables que forman parte de la tradición profética, y hemos tratado preceptos importantes relacionados con las personas eximidas del ayuno, aquellas personas que son eximidas de la responsabilidad del ayuno por una situación de necesidad o por una situación especial de viaje, enfermedad, vejez, lactancia, embarazo, etc. Y hemos tratado detalladamente también los preceptos de la ruptura del ayuno en el viaje, al-fitr fi as-safar. Y hoy, inshallah ta'ala, hablaremos de un aspecto muy importante, ya que lo hemos adelantado, y ya hemos tratado parte de ello en nuestro programa Prácticas, y hemos respondido a muchas dudas de hermanos en otros espacios como el de consultas islámicas, pero hoy hablaremos detalladamente de los medicamentos y el ayuno. Los medicamentos y el ayuno, lo que se pueden denominar como los anuladores del ayuno contemporáneos, al-mufattirat al-mu'asira, aspectos que se han tratado antiguamente en los libros del derecho jurídico, pero de manera resumida y de manera no detallada, porque han surgido tratamientos, han surgido productos farmacológicos, han surgido necesidades que no se contemplaban específicamente en las opiniones de nuestros juristas, pero sí entran en esa regla, ¿no?, que está mencionada, o en las cosas que están mencionadas en el bloque de lo que anula el ayuno. En Mubtilat as-Siyam hemos definido el ayuno como una abstinencia de comida, bebida o de lo que le puede sustituir, y también de mantener relaciones sexuales desde el alba hasta el ocaso. La comida y bebida es introducir algo en nuestro estómago, que llegue algo a nuestro estómago y que resulte un aporte nutritivo, calórico y energético para nuestro cuerpo. Y lo que le puede sustituir, sustancias nutritivas, sustancias alimenticias que no se ingieren por la vía oral, que no llegan directamente al estómago, pero sí se pueden administrar en el cuerpo, sí se puede beneficiar de ellas el cuerpo, pero administrándolas por otras vías. Y ahí surge el tema de los medicamentos. ¿Cómo se consideran jurídicamente los medicamentos? Alimento, lo que se introduce por la vía oral y llega al estómago, aunque no represente una comida, interrumpe el ayuno y lo rompe, y se considera como si hemos introducido algo genérico en nuestro estómago y considerado como la comida. Las sustancias que no son ingeridas por la vía oral y se administran por las otras vías, como puede ser la transdérmica, como puede ser la intramuscular, intravenosa, etcétera, a través de inyecciones, sustancias, soluciones inyectables, ¿eso se considera también comida o no se considera comida? El tema de la extracción de la sangre, el tema de la transfusión de sangre, las pruebas médicas, etcétera. Hoy, inshallah ta'ala, en este espacio, y espero, inshallah ta'ala, que os sea de beneficio, trataremos detalladamente estos aspectos desde la perspectiva jurídica y también alguna información que es un poco técnica, dado que, inshallah ta'ala, hemos hecho una investigación basada sobre información médica y farmacológica. Nuestros sabios, los juristas, al-fuqaha, cuando emiten un juicio legal, un veredicto respecto a una cuestión, siempre tienen en cuenta la opinión de los especialistas en ese campo. Ese tipo de medicamentos no existían en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no vienen mencionados específicamente. También muchos de esos productos farmacológicos y de esos tratamientos que hoy en día necesitan muchas personas con patologías determinadas no han sido tratados por nuestros sabios y por las escuelas jurídicas antiguamente, pero sí en la actualidad hay estudios, hay investigaciones y
hay fatwas relacionadas con este aspecto. Hemos resumido lo más importante, lo más destacado y lo más necesario y lo más frecuente que suelen preguntar mucho los hermanos. Lo primero son los inhaladores y aerosoles antiasma, los broncodilatadores. Personas asmáticas necesitan ese tipo de tratamiento. Vamos a ver lo que dicen nuestros sabios respecto a los inhaladores anti-asma, los broncodilatadores, soluciones orales. Bueno, antes comentar, se me ha olvidado comentar las diferentes vías de administración. La vía digestiva, que es la vía por introducir algo en el estómago por la vía oral, vía respiratoria, vía oftálmica, vía otológica, vía rectal, vía uretral, vía vaginal, vía sublingual, vía parenteral y vía tópica. Todas esas son vías de administración a través de las cuales podemos administrar sustancias químicas, sustancias, soluciones que pueden tener un aporte nutritivo y pueden sustituir, pueden hacer la función, entre comillas, de la comida convencional. Y ahí han tratado nuestros sabios. También conductos y vías que tienen conexión con el estómago, digamos, con el conducto del esófago que llevaría ese producto y esa sustancia y esos restos a nuestro estómago. Y otras vías que también están conectadas con los intestinos y con el estómago, y el introducir algún aparato, alguna sustancia química, se considera también un anulador del ayuno o no. Como había mencionado anteriormente, vamos a ver el tema estrella, ¿no? Lo que suelen preguntar muchísimo los hermanos y con mucha frecuencia, el tema de los inhaladores y aerosoles antiasma, lo que se denominan broncodilatadores. Estos no anulan el ayuno según la opinión de la mayoría de los sabios, según la opinión más sólida entre los sabios contemporáneos son Ibn Uthaymin, rahimahullah, Ibn Baz, incluso el Comité Permanente de Fatwa de Arabia Saudí y el complejo de al-Fiqh de la jurisprudencia islámica, al Fiqh al-Islami, y otros organismos internacionales islámicos también han determinado, después de contar con la opinión de los expertos en este sentido, en este campo, han llegado a la conclusión de que los inhaladores antiasma, los aerosoles de todos los tipos, todos los que cumplen con esa función broncodilatadora para aquellas personas que sufren de obstrucción en los pulmones, que sufren de crisis de asma, crisis respiratorias, etcétera, y necesitan de ese tipo de tratamientos, aplicarlos no anula el ayuno. ¿Cuáles son los argumentos? Vamos a verlos en las siguientes imágenes. Argumentan lo siguiente. Son diferentes argumentos que hay que estar atentos con ellos porque nos van a servir como analogía para los otros preparados farmacológicos, como pueden ser las gotas nasales, colirios, las gotas ópticas, etc. Argumentan el ayunante, por consenso, y eso lo sabemos todos, se enjuaga la boca y aspira y inspira agua durante la ablución, lo que es al-madmada y al-istinshaq, cuando hacemos nuestra ablución. Y es inevitable que queden restos mínimos en su boca que serán tragados necesariamente con la saliva y introducidos en el estómago. La cantidad que se administra a través del aerosol o inhalador es todavía menor, por lo tanto se hace analogía con los restos de agua de la madmada y al-istinshaq. Esto es un argumento muy fuerte, ¿no? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando le pregunta a un hombre sobre cómo hacer al-wudu, cuando le está enseñando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ese hombre, le dice en el madmada y el istinshaq, enjuagarnos la boca y sonarnos la nariz con agua, dice وَبَالِغْ فِيهِمَا إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Insiste mucho en enjuagarte la boca y en sonarte la nariz con agua a la hora de hacer la ablución, salvo en los casos de que estés ayunando. Lo tienes que hacer, se permite hacer al madmada y el istinshaq, pero sin exagerar mucho para que no sea motivo de tragar una cantidad importante de agua. Y unánimemente y por consenso y por lógica, cuando nos enjuagamos la boca en el wudu, restos de agua quedan en la boca necesariamente, y cuando sonamos la nariz también, se cuelan gotas de agua en nuestra boca, se quedan restos y esos restos son tragados con la saliva y llegan al estómago necesariamente, pero esa cantidad es permitida y es perdonada, ma'fuun anha. Por lo tanto, si hacemos analogía, esa sustancia y esa dosis de esa solución del aerosol o del inhalador
cuando la aplicamos es mínima, todavía menos que aquellos restos de la madmada y el istinshaq que quedarían en el wudu. Por lo tanto, es ma'fu anha, es perdonada y no se considera. También, otro argumento que vamos a ver en la siguiente imagen es que son soluciones muy mínimas, muy pequeñas, que proporcionan muchas dosis micrográmicas, que serían insignificantes. Ejemplo, una solución, por ejemplo, un aerosol o un inhalador como uno muy famoso, una marca muy famoso, que es el salbutamol, el Ventolin, ¿no?, conocido como Ventolin, tiene 10 mililitros y esos 10 mililitros valen para 200 inhalaciones. Y eso supone un 0,05 mililitros en cada dosis, algo que no se puede percibir y es diminuto y es muy insignificante y muy pequeño. 10 mililitros que valen para 200 aplicaciones, cada aplicación representa un 0,05 de solución, prácticamente es impalpable, ¿no? Es aire y luego se inhala, y eso, haciendo analogía con los restos de agua que quedarían en la boca con el madmada, es totalmente perdonado y totalmente permitido y aceptado en el ayuno y no lo afecta. Y hablamos con criterios porque también tenemos conocimiento de los medicamentos y de su manera de función y de los principios activos y de los principios químicos, porque también es un dominio que estudiamos en su momento. Y en general los juristas, antes de emitir juicios legales en lo que respecta al fiqh, siempre tienen en cuenta las investigaciones de los médicos, y hay congresos internacionales de nuestros sabios en los cuales se tratan temas de diferente índole con los especialistas en esos campos. También tenemos que tener en cuenta los componentes de esas soluciones, los componentes farmacológicos de los aerosoles y de los inhaladores no se absorben por la vía oral, por el esófago, por el bul'um, sino una vez administrados se absorben por la vía respiratoria, por la tráquea, por al-qasaba al-hawaiya. Y los principios activos de los aerosoles no tienen un aporte nutritivo ni calórico. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque hemos hablado de la comida y bebida y lo que le puede sustituir. Sustancias que si ingerimos o administramos por otras vías, le proporcionan un aporte nutritivo al cuerpo y sustituyen la comida. Por lo tanto, el ayunante, aunque no está comiendo, su cuerpo está recibiendo, digamos, recibiendo energía, recibiendo nutrición, recibiendo calorías por otras vías. Pero en el caso de los componentes farmacológicos, primero son restos perdonados, restos muy mínimos, y luego la esencia de ese principio activo, de ese componente farmacológico, no le aporta al cuerpo ninguna nutrición, ninguna energía. Y aparte, no se traga no se absorbe por la vía oral, por el esófago, por el conducto que llevaría al estómago, sino por la tráquea, y van directamente a los pulmones. Por lo tanto, ni entra en el estómago, y si entra al estómago es mínimo y no representa un aporte calórico. También los que critican que son productos químicos y que son sustancias químicas, no son, digamos, inocuas, etc., hay otro argumento que aportan nuestros sabios, el siwak, el que utilizaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es una manera, que es un producto con el cual se cepillaban los dientes, y es un palo, ¿no?, de un árbol, es una rama de un árbol conocido como el arak, y se denomina as-siwak, que se utilizaba para limpiarse los dientes y aportarle, digamos, protegerlo, ¿no?, de las caries y del mal aliento, etc. Y haciendo una investigación sobre ese producto, contiene componentes químicos y es permitido para el ayunante según la opinión más sólida, y es inevitable que se ingieran restos del siwak en el estómago. Por lo tanto, ingerir restos de inhaladores sería parecido. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía el siwak a lo largo del día del ayuno y los días del fitr, tanto en Ramadán como fuera de Ramadán, y nos aconsejaba hacer el siwak con cada salah. Y si lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ese componente tiene sustancias químicas
y necesariamente se quedan restos a la hora de cepillarnos con el ud del siwak, con el palito del siwak, quedan restos y quedan sustancias químicas en la boca y se tragan. Por lo tanto, haciendo la misma analogía, utilizar ese tipo de fármacos está totalmente permitido, no afecta en absoluto el ayuno. Resumen, todos los hermanos asmáticos, todos los hermanos que sufren de alguna patología respiratoria y necesitan un tratamiento basado sobre los aerosoles o inhaladores antiasma, lo pueden utilizar las veces que quieran durante el día de Ramadán y no tienen que hacer absolutamente nada, ni recuperar el ayuno, ni pagar por ello, ni compensarlo, y su ayuno es totalmente válido porque primero son sustancias que no aportan nutrición al cuerpo, no se absorbe por la vía oral y no llega al estómago, sino va a los pulmones, son sustancias químicas mínimas, inevitables, y los restos que en su caso se quedarían en la boca son los mismos que, o menos incluso, que los restos de agua que quedarían en el madmada y el istinshaq, por lo tanto es válido. Otro de los medicamentos estrella también que se suele preguntar mucho por él son los comprimidos sublinguales o bucodispersables, ¿no? Los flash, que se disuelven en la boca, se deshacen en la boca. Son los comprimidos que se administran por debajo de la lengua para tratar, por ejemplo, los infartos de miocardio, los ataques de corazón, la insuficiencia cardíaca congestiva. El principio es conocido para aquellas personas que lo utilizan, que es nitroglicerina, también se utiliza en parches transdérmicos, se disuelve directamente en la boca y se transfiere a la circulación sanguínea desde las membranas mucosas de la boca, después de la disolución, y actúa como vasodilatador para tratar las crisis cardíacas. Este tipo de fármacos no anula el ayuno porque no se ingiere por la vía oral y no llega al estómago. Son comprimidos sublinguales que se ponen debajo de la lengua y a través de las membranas mucosas que tenemos, un mecanismo que tenemos debajo de la boca, se absorbe rápidamente ese comprimido, esa sustancia química, y a través de las membranas mucosas se transfiere en la sangre y actúa en el cuerpo y actúa como vasodilatador para aquellas personas que sufren de ataques de corazón, de crisis de miocardio, etcétera, problemas cardiovasculares, y es un medicamento muy importante para las personas que han tenido algún infarto, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guarde y guarde a todos. Por lo tanto, no afecta el ayuno. Las personas que tienen problemas de corazón, que simplemente necesitan ese medicamento en los casos de tener alguna crisis, no tienen que tomar otra medicación y toleran perfectamente el ayuno. En estos casos, porque hay enfermos con patologías cardiovasculares que no pueden ayunar y tienen que tomar otros medicamentos vía oral y tienen que comer, etc. No estamos hablando de esos hermanos, estamos hablando de aquel hermano que tiene algún riesgo de sufrir algún ataque de corazón o ha tenido alguna crisis y por precaución siempre tiene que llevarse consigo ese medicamento, y en los casos de que lo necesite, tolerando él perfectamente el ayuno, lo puede utilizar porque no se traga ese medicamento, no llega al estómago, sino se absorbe debajo de la lengua y luego actúa en el organismo y le aporta el efecto deseado, que es la vasodilatación, para que no sufra, digamos, esa crisis de corazón. También los inhaladores nasales, ¿no? Para los descongestivos nasales, para la congestión nasal, para la alergia, para el asma también, que se suelen combinar, ¿no? Inhaladores bucales e inhaladores nasales. No anulan el ayuno tampoco, porque las dosis también son mínimas, son gotas, y aunque llegue algún resto a la boca sería insignificante. Si está conectado, ¿no? Digamos, la vía nasal con la vía oral, hay un conducto que une las dos vías, por lo tanto, si aplicamos unas gotas nasales llegarían a la boca necesariamente, pero al ser una dosis mínima de gotas, son pulverizaciones o gotas de agua, son 2 o 3 gotas y una pulverización de unos mililitros, de micrográmicas. Si llega algún resto a la boca, esos restos no afectarían porque son mínimas. Volvemos al mismo argumento de los inhaladores y al argumento de al-madmada y el istinshaq, según la opinión de nuestros sabios. Eso hay que tenerlo en cuenta. También las gotas nasales, hemos hablado de los inhaladores que se aspiran, también las gotas nasales no anulan el ayuno porque las dosis son mínimas también, y aunque llegue algún resto a la boca sería insignificante. Si es una ducha nasal, si es un lavado nasal abundante, habría
que tener más cuidado para no tragar agua por la boca, porque en ese caso se anularía el ayuno. En el caso de que no estamos hablando de gotas nasales ni inhalador, sino estamos hablando de duchas nasales, agua de mar, solución fisiológica, etcétera, y tenemos que aplicarnos una ducha nasal para hacer un lavado nasal. Ahí necesariamente, al ser digamos una cantidad abundante, necesariamente va a pasar gran cantidad a la boca y corremos el riesgo de tragarlo. Por lo menos podemos anular nuestro ayuno. Ahí hay que tener cuidado con las duchas nasales y el lavado nasal, pero en los casos de aplicarse unas gotas o inhalar, o pulverizar algunas soluciones por congestión, por alergia, por sinusitis, etcétera, no afecta en absoluto el ayuno. El ayuno es correcto, puede recurrir a ello varias veces y en parte las dosis son de 12 horas prácticamente, solamente tendría que aplicar una dentro del ayuno y no sería un anulador. También los colirios, las soluciones oftálmicas, las gotas que se aplican en la vía oftálmica, en los ojos, no anulan el ayuno porque las dosis, su administración por la vía oftálmica no afecta al ayuno y sus componentes químicos no tienen ningún aporte nutritivo. Hay juristas que le aplican el hadith del kohl, pero hay un debate sobre ese hadith y la opinión sólida es que sí se puede aplicar el kohl, y los que consideraban que era un anulador porque decían que el lagrimal del ojo está conectado con la vía nasal y por lo tanto con la boca, y se corre el riesgo de que llegue restos a la boca. En su caso estamos hablando también de sustancias mínimas. Las gotas oftálmicas no anulan el ayuno, no proporcionan para el cuerpo una energía, ni nutrición, ni calorías. Por lo tanto, si necesitamos echar gotas para humedecer, para las personas que sufren de sequedad ocular, lágrimas artificiales, algún antibiótico, lo que sea, las personas que sufren de tensión ocular durante el ayuno, si el ayuno no les afecta, solamente tienen que aplicarse unas gotas oftálmicas, no afecta el ayuno y el ayuno es totalmente correcto, válido y no hace falta hacer nada más. También las gotas óticas, las gotas para el oído, para infecciones, para inflamación, para cerumen, etc. No anulan el ayuno porque la vía ótica está aislada de la vía oral, salvo en el supuesto caso de la perforación del tímpano. Sí hay un conducto, pero es mínimo, pero en el caso de que tengamos perforado el tímpano, sí se traspasaría fácilmente, y eso solamente afectaría en los casos de que sea abundante, ¿no? Tampoco afecta cuando la dosis administrada es mínima, y solo habría que tener cuidado en los casos de los lavados óticos para la extracción del tapón de cerumen, por ejemplo. También lo mismo que hemos dicho en la ducha nasal, también hay lavados, otológicos o auriculares, cuando una persona tiene un tapón de cerumen, de cera, y necesita hacer un lavado, ¿no?, a fondo para que elimine ese tapón de cera. En ese caso se aplica mucha cantidad de agua o de la sustancia que sea. En el caso de que la persona tenga perforado el tímpano, pues por los conductos, ¿no?, se puede llegar a la vía oral, pero estamos hablando siempre de cantidades mínimas y de casos muy aislados, ¿no? Pero aplicar unas gotas por tema de alguna infección, por tema de alguna inflamación, algún dolor, no afectaría nuestro ayuno en absoluto y sería totalmente aceptado, inshallah ta'ala. También los parches transdérmicos. ¿Qué significan los parches transdérmicos? La dermis es la superficie de la piel, y transdérmicos son parches que se aplican y sustancias que superan la barrera de la dermis y se absorben en la sangre. No anulan el ayuno, salvo aquellos que contienen algunas sustancias energéticas o nutritivas, porque se transfiere a través de la sangre y sería una fuente alimenticia para el cuerpo. Eso es importante. Parches transdérmicos, pues los anticonceptivos, también de nitroglicerina para las personas que sufren de ataques de corazón y otras sustancias, hormonas, ¿no? Hay algunos que llevan alguna sustancia, alguna hormona por la razón que sea, ¿no? En el caso de las personas, de las mujeres en la época de la menopausia, etcétera.
esos no afectan el ayuno, salvo en los casos de que esos parches contengan alguna sustancia que aporte, digamos, nutrición y energía al cuerpo. ¿Por qué? Porque son sustancias que se absorben por la vía transdérmica y llegan directamente a la sangre, no se quedan en la superficie, no se quedan en la dermis, no quedan en la vía tópica, no actúan simplemente superficialmente, sino se absorben a través de un mecanismo que se le aplica a esa sustancia química y va en la sangre y luego el cuerpo se beneficia de ello. En los casos de que sean componentes químicos que no tienen ningún aporte calórico ni nutritivo, no afecta en absoluto el ayuno. Parches anticonceptivos y parches de nitroglicerina en su caso. Solamente tienen que tener en cuenta los hermanos o las hermanas que lo utilizan el tema de la ablución y de la ablución mayor, al-ghusl. Cuando están en el estado de janaba deben de quitarlos y volver a ponérselos porque sería un aislante y no llegaría el agua a la parte que está cubierta con ellos, pero a nivel de ayuno es perfectamente aceptable. Las inyecciones, las soluciones inyectables, sean subcutáneas, intramuscular e intravenosas. No anulan el ayuno salvo aquellas que contienen sustancias que le proporcionarían un aporte nutritivo para el cuerpo. Toda inyección que represente un aporte nutritivo para el cuerpo, para la mayoría de nuestros sabios, aunque incluso hay sabios, y entre ellos el Alama ibn Uthaymin y otros más contemporáneos, dicen lo contrario, porque no lo consideran, aunque sea un aporte nutritivo, no lo consideran como sustituto de la comida, de la ansia de la comida y de las ganas y de la tentación de la comida, porque el ayuno trata de dejar de comer y beber de manera convencional. Como gusto, ¿no? Como gusto humano, como instinto humano, pero una persona que se inyecta, digamos, sustancias nutritivas, eso no lo lleva a abandonar la comida definitivamente y no le sustituye las ganas de comer y el hambre, la sensación de hambre. El cuerpo sí se alimenta, pero la persona sigue teniendo esa sensación de hambre. Esa es la opinión de los que dicen que incluso si es nutritiva no anularía, pero la opinión del Jumhur, la opinión de la mayoría de los sabios es que sí anulan las inyecciones que tienen sustancias nutritivas. Inyecciones que son calmantes, que son analgésicas, que son antiinflamatorias, la insulina, infiltraciones, etcétera, que no son un aporte calórico, nutritivo para el cuerpo, no afectan el ayuno. Los hermanos que tienen algún dolor, lumbalgia, han tenido algún esguince, etcétera, alguna lesión y han tenido que inyectarles antiinflamatorio, analgésico, etcétera, no le anula el ayuno. Hermanos diabéticos del tipo 2 que necesitan una insulina, pero toleran el ayuno, no es que necesiten comer ni toman pastillas, etcétera, toleran perfectamente el ayuno, pero sí para regular los niveles de la glucosa en la sangre deben de inyectarse ciertas cantidades de insulina cada X tiempo, lo pueden hacer perfectamente porque la insulina no es un aporte calórico al cuerpo. Esa es la opinión de nuestros sabios, por lo tanto queda alhamdulillah muy claro y no hay que digamos preocuparse por si hemos ido a urgencias o al médico y nos han inyectado cualquier cosa, salvo si es alimentación. La anestesia, eso también es un aspecto importante, la anestesia. Si es una anestesia local, no afecta el ayuno, pero si es una anestesia general y dura todo el día, anularía el ayuno, porque el ayunante habría estado inconsciente durante el cumplimiento del precepto y el uso de razón y gozar de las facultades mentales es una condición de obligatoriedad y validez en todos los preceptos de la adoración. Anestesia local no afecta, extracción de diente, muela, etcétera, y nos tienen que anestesiar la boca, aplicar, digamos, alguna cirugía local y nos tienen que anestesiar una parte del cuerpo. Eso no afecta en absoluto el ayuno. Anestesia general, quedamos inconscientes, sea a través de la inhalación de gases, sea a través de alguna inyección, etcétera. Si esa anestesia dura todo el ayuno, bueno, primero la persona tiene que tener la intención del ayuno previo, si ha hecho la intención la noche anterior, si la ha pillado desprevenido, sin intención el ayuno es inválido, pero si esa persona ha empezado su ayuno correctamente y la han tenido que anestesiar por lo que sea. Normalmente la anestesia general es para casos de cirugía, intervención quirúrgica, etcétera, lo suyo es que no ayunar,
pero hablamos de casos que pueden darse, personas que han tenido que, digamos, aplicarles alguna anestesia general, por lo que sea, y han seguido con su ayuno. Si esa anestesia dura todo el día, abarca todo el día del ayuno, el ayuno es nulo, porque la persona no ha estado consciente mientras llevaba a cabo la práctica. Realmente no ha estado llevando a cabo la práctica porque ha estado inconsciente, y el uso de razón es fundamental en cualquier acto de adoración. Pero si esa anestesia general ha durado gran parte del día, pero ha estado consciente algunas horas del ayuno, el ayuno es válido y no debe recuperarlo más tarde. La extracción de sangre, quitar sangre para extraer sangre para alguna analítica, para lo que sea, para donación incluso, no anula el ayuno. Solamente hay que tener en cuenta en los casos de la donación de sangre si esa donación te debilita. Normalmente no se acepta la donación de la persona que está en ayunas porque eso le puede causar mareos, debilitar su cuerpo, etc. Pero extraer sangre para una analítica, para hacer análisis de cualquier cosa, eso no afecta en absoluto nuestro ayuno. La transfusión de sangre, que nos, digamos, den una transfusión de sangre. Eso hay divergencia en torno a ello. Hay divergencia de opiniones entre nuestros sabios en la consideración de la transfusión de sangre como fuente de nutrición y energía para el cuerpo o no, según las diferentes opiniones médicas al respecto. Y la opinión más sólida es que no se considera la transfusión de sangre como anulador del ayuno, porque no sustituye la ingesta de alimento ni es un aporte calórico para el cuerpo, salvo en los casos de que la transfusión vaya acompañada de otra sustancia o suplemento que alimenta al cuerpo y le proporciona energía. Creo que está clarísimo. Hay divergencia de opiniones según la valoración de los expertos. Hay quien valora que la sangre es el transportador, digamos, de todas las sustancias nutritivas en nuestro cuerpo y de todo el organismo, y aporta una energía a la persona. Y hay otros que no, dicen la sangre en sí no representa un aporte nutritivo destacado en el cuerpo, se recurre a ella para las personas que están faltas de ella por la razón médica que sea, pero no sustituye la comida, no sustituye, digamos, el aporte nutritivo de la comida convencional. Por lo tanto, si la persona lo necesita por la razón que sea durante el ayuno de Ramadán y tolera el ayuno, en los casos de que sí quiere seguir con su ayuno y le han tenido que digamos, aplicar una transfusión de sangre, su ayuno es válido y no le afecta nada. Vamos a tratar de manera rápida diferentes productos que también se suelen consultar con el ayuno: el tema de los enemas rectales, el tema de la ducha vaginal, los supositorios y óvulos vaginales, las pomadas, cremas y parches cutáneos. Los enemas rectales no anulan el ayuno, porque no es un aporte nutritivo ni digamos, llega al estómago, aunque hay sustancias que se absorben por el intestino. Su función, en la mayoría de los casos, es laxante, no es evacuante, por lo tanto no se considera un anulador. La ducha vaginal lo mismo, los supositorios y óvulos vaginales no anulan el ayuno, salvo en los casos de que esos óvulos, digamos, tengan alguna sustancia nutritiva, que no es el caso. Las pomadas, cremas, parches cutáneos, emolientes, emulsiones, lociones, etcétera, no anulan el ayuno porque es una vía tópica, se aplican por la vía tópica, no se absorbe y solamente tiene un efecto, digamos, externo. También la extracción de dientes, muelas y la limpieza dental no anula el ayuno. No obstante, sería preferible llevarlo a cabo fuera del tiempo del ayuno, sobre todo la limpieza dental. Si a una persona le duele la muela, y suele ser, digamos, con frecuencia, porque se nota, digamos, los defectos y las deficiencias que tenemos en nuestras bocas durante el ayuno. Si una persona necesita con urgencia extraer una muela o quitar un diente o lo que sea, puede recurrir a ello, aunque ello implique que trague un poco de sangre, un poco de agua, eso es inevitable. Pero el tema de la limpieza dental también se puede hacer, y hay que tener cuidado para no tragar grandes cantidades de agua, pero es preferible dejarlo, ¿no?, fuera del horario del ayuno, retrasarlo para más tarde, porque no es una cosa muy urgente ni muy necesaria, no es algo complementario. Pero en el tema de la extracción de dientes o muelas por necesidad se puede recurrir a ello. Y por último, diferentes pruebas médicas, inshallah ta'ala, que suelen también surgir: ecografías transvaginales, citología vaginal, biopsia, ecografías, radiografías, resonancia magnética, diálisis, la endoscopia, gastroscopia, la colonoscopia. Todas esas pruebas
aunque digamos en algunas se introduce un aparato en el estómago, se introduce digamos alguna cámara también en el estómago, llega algo, pasa por nuestro esófago y llega a nuestro estómago. Si eso no va acompañado con algún líquido, con alguna sustancia que represente un aporte nutritivo para el cuerpo. El caso de diálisis lo mismo, si es simplemente digamos la filtración de sangre sin que vaya acompañada con sustancias nutritivas para el cuerpo, aunque ese tipo de casos se permite perfectamente romper el ayuno y pagar por ello el fidia, porque son enfermedades crónicas y insuficiencia renal y tienen que tomar medicación, etc. Estamos mencionando ese tipo de pruebas para aquellas personas que toleran el ayuno y que a la hora de practicar ese tipo de pruebas médicas no hay ningún, digamos, no hay ningún aporte calórico, ni comemos nada, ni nos administramos nada que sea nutritivo para el cuerpo. Todas esas pruebas se pueden llevar a cabo en el día del ayuno. Nuestro ayuno es totalmente válido y no hay que recuperarlo ni mucho menos. Esto, resumidamente, los bloques más importantes de los medicamentos del ayuno, los anuladores contemporáneos. Espero haberos aclarado bien estos aspectos y que os hayáis beneficiado, inshallah ta'ala, y bidnillahi nos veremos en el capítulo próximo. Fi amanillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.